Bueno, a partir de este capítulo, ¿verdad? Aquí que es el último que vamos a ver, porque les decía que ya el capítulo siguiente, el 5, 6, 7 y 8 son 14 capítulos de este libro. Ya no los podemos continuar por el tiempo y también por la necesidad de tener un curso fuerte sobre geometría molecular. Pero eh, va a ser, va a ser suficiente para que puedan entender la mecánica estadística y puedan hacer cálculos, ¿verdad? Este capítulo es la inducción para poder hacer cálculos con mecánica estadística. Aquí vamos a conocer la función de partición. Ya en el capítulo 1, en el documento que les di del capítulo 1, por ahí aparecía ya la función de partición, pero hoy la vamos a deducir y vamos a ver de dónde viene esto. La función de partición es analógicamente eh, funciona analógicamente con la mecánica cuántica, como el hamiltoniano. En mecánica cuántica hay que construir el hamiltoniano de un sistema para poder calcular sus propiedades. En mecánica estadística hay que construir la función de partición para poder calcular sus propiedades. ¿Ya? Propiedades de todo tipo, no solo propiedades termodinámicas. Aquí estamos viendo termodinámica estadística, que estamos calculando, estamos enfocándolo al cálculo de propiedades termodinámicas. Pero como les he dicho en todo el curso, la mecánica estadística pues se aplica no solo a termodinámica, sino que a cualquier sistema de la realidad. Así que esto es bien importante, es determinante. Aprender a calcular nuestra función de partición para el sistema de estudio. Si construimos bien nuestra función de partición, entonces podemos calcular todas las propiedades del sistema. Y si lo construimos mal, pues obviamente no vamos a poder calcular. Entonces, para esto, Boltzmann, porque esto fue idea de Boltzmann, él lo inició, pero no lo terminó. Que recuerdan que él se suicidó porque pensó que todo lo que estaba haciendo, todos le decían que no servía, que no servía para nada. Entonces él creyó que lo que le decían los demás pues era lo correcto, era la realidad y increíblemente pues él estaba en la verdad. Entonces alguien más los terminó, pero él inició con el método, él describió el método y eso se llama la termodinámica estadística clásica. Nosotros estamos estudiando la termodinámica estadística cuántica. Entonces lo que hicieron fue aplicar el método de Boltzmann a sistemas cuánticos. Así que vamos a empezar definiendo los conjuntos. O sea, en el método de Boltzmann, él definió su sistema y le llamó conjunto. Y hay microconjuntos, macroconjuntos, y por eso es que hay un método microcanónico que contiene conjuntos micro y hay conjuntos o hay métodos macrocanónicos que contienen. Y varían un poco, pero prácticamente se puede entender que es la misma idea. Aquí tengo la definición de conjunto en término general. Un término general. Un conjunto significa una agrupación de objetos.
o elementos. Y este conjunto puede ser finito o infinito. Ya son las características de los conjuntos. Y los elementos del conjunto serán cualquier cosa que uno desee, ¿no? Los elementos de los conjuntos también pueden comportarse independientemente o pueden interaccionar entre sí. O sea que un conjunto es una agrupación de objetos con todas las propiedades, que estos o que les asignemos. Entonces, Boltzmann ideó mentalmente que el sistema estaba compuesto por conjunto, y vamos a iniciar con el conjunto microcanónico. Él ideó que podía dividir el mol de partículas, imagínense, de un gas, un mol de un gas, podía hacer divisiones micro, ahora serían nano, y cada división, cada porción de ese conjunto, o sea, cada elemento del conjunto, iba a tener, dijo él, el mismo valor de energía, de volumen y de número de partículas. Entonces, si tiene la energía, el volumen y el número de partículas iguales, todas las réplicas, obviamente mentales, ¿no?, van a tener entonces, van a tener las mismas propiedades, y podríamos entonces calcular las propiedades a esas réplicas y serían iguales del sistema macroscópico. ¿Mm? Esa es la idea. Esto se demostró matemáticamente, ¿verdad?, que era posible por la ley de la conservación de la energía. Hubieron debates, ahí en el capítulo 4 al inicio hay algunas teorías, les sugiero que la lean bien. Hubieron debates si esto era correcto o no, porque si se recuerdan de la teoría cinética de los gases, dice de que las partículas de gases, y no solo de los gases, sino que cualquier partícula dentro de la materia no tiene la misma energía, sino que hay una distribución de la energía. Y esa distribución es gaussiana. Por eso es que esto tenía que demostrarse matemáticamente, pero se demostró que esas réplicas iban a tener la misma energía en función del tiempo. Así que esto ya lo conocemos, el microscopio cuántico, ¿verdad? Será entonces uno de los arreglos de las n partículas en los niveles de energía que contienen E, B y N constantes. En el método de Boltzmann, que es el que hemos venido estudiando en el primer capítulo, hicimos algunos ejemplos de la distribución de partículas en los diferentes niveles de energía, ¿verdad? Distribuimos las partículas en la energía y no la energía en las partículas, se recordarán de eso. Pues aquí está resumido en este esquema, que nuestro sistema va a tener n partículas constante, volumen constante, energía constante. Eso I es la energía de una partícula que está en el nivel I. G sub I es la degeneración del nivel de energía. Y Ni es la población de partículas en el nivel de energía I. Este es el esquema de energía. Allá lo poníamos como E0, el números de cuántos de energía en el nivel E0, E1, E2, E3, y ahí distribuimos las partículas. Entonces ahora vamos a retomar eso.
Y recordamos, hicimos allá en el primer capítulo un cálculo rapidito de un ejemplo para calcular la configuración más probable. La configuración más probable, que será obviamente un máximo. Entonces aquí vamos a retomar eso y hoy vamos a hacerlo bien para n mayúscula, para un número enorme de partículas. Así que vamos a hacer esta suposición. Vamos a suponer que conocemos los valores de las poblaciones NI en la configuración más probable. Esa configuración la llamamos omega, en donde están el número de partículas, N0, N1, N2. Pero ahora le vamos a llamar omega de EBN. Ahora omega va a depender de las variables estas, para enfatizar la configuración más probable. Así que debemos de buscar, de calcular la configuración más probable, ¿m?, con las condiciones que la energía, el volumen y el número de partículas sea constante. Y con esa configuración más probable vamos a aplicar el principio de Boltzmann, que es este, donde S, la entropía es igual a K por el log natural de la configuración más probable, ahora en función de la energía, del volumen y del número de partículas. Entonces, para calcular esta entropía, necesitamos conocer la configuración más probable, ¿verdad? Y ahí pues tenemos que K en el principio de Boltzmann, K es la constante de Boltzmann y aquí está el valor. 1.38066 por 10 a la 23 joules por Kelvin a la menos 1. ¿Qué tenemos entonces resumido? ¿Cuál es el algoritmo? O sea, la estrategia metodológica para calcular las propiedades termodinámicas de un sistema con el método de Boltzmann. Lo primero es definir el sistema cuántico. Esto es definir el esquema de energía, las degeneraciones, si hay en los niveles de energía, saber si las partículas son discernibles o no, y por último saber si son fermiones o bosones, qué tipo de partículas son para aplicar las diferentes funciones de distribución. Y yo aquí incluiría más si son fermiones, bosones o bolsones, ¿verdad? Entonces, 3 tipos de partículas. Luego buscamos la configuración más probable para el sistema. O sea, buscamos es calcular la configuración más probable. Luego aplicamos el principio de Boltzmann para calcular la entropía, que es igual a K por lo natural de omega. Y por último, buscar todas las demás cantidades, buscar o calcular todas las demás cantidades termodinámicas o propiedades termodinámicas. Recuerden que son 10. Energía libre de Helmholtz, energía libre de Gibbs, entalpía, todas esas. Usando o combinando el cálculo y las transformadas de Legendre, las que vimos en el capítulo anterior. Ahí tienen la forma de hacer cálculos con termodinámica estadística. Porque si calculamos la entropía con mecánica estadística y las demás propiedades con las transformadas de Legendre, entonces todos los resultados van a estar basados en la mecánica estadística. Pero también podemos hacerlo de otra manera. O sea, esta es la forma más directa, menos complicada. Otra sería calcular la entropía por el principio de Boltzmann. Otra sería,
Otra manera sería calcular la entropía con el principio de Boltzmann. Y luego si quisiéramos calcular la energía interna, pues deducimos la ecuación de energía interna con mecánica estadística. Y ya lo vamos a ver más adelante. Si quisiéramos calcular la entalpía, deducimos con la mecánica estadística la expresión para la entalpía. Todas estas expresiones van a tener la función de partición. Aquí no está la función de partición, el principio de Boltzmann, porque todavía no hemos calculado omega. Cuando calculemos omega, este va a quedar en función de la función de partición. Ya van a darse cuenta. Así que podríamos obtener una expresión para cada propiedad termodinámica en función de la función de partición. Pero eso sería más largo y los resultados van a ser iguales. Son exactamente iguales, numéricamente, que este. Este es calcular solo una propiedad con mecánica estadística y las demás con las transformadas de Legendre. Es más rápido. Creo que me entienden, ¿verdad? No es necesario ir obteniendo una ecuación o deduciendo una ecuación para cada propiedad en función de la función de partición para poderla calcular. No, basta calcular una y las demás con las transformadas de Legendre y las funciones de Gibbs. Entonces, ahí tenemos el método. Vamos a calcular entonces lo que falta de la ecuación del principio de Boltzmann. ¿Cómo expresar omega en términos de las propiedades termodinámicas y que podamos calcularla? Aquí tenemos la expresión general de omega. En función del número de partículas, n mayúscula, es el número total de partículas. En este caso ya le pusimos la condición de que sea constante. Así que omega, la variable independiente de omega es n sub i. N sub i, n minúscula. Omega depende de n sub i. Aquí está otra forma de escribir omega, porque aquí hay sumatorias y entonces digo productos que se llaman productorias. Entonces, escrita en forma de productorias, es esta aquí que les muestro. Pero para nuestro sistema, en EBN, la escribiríamos así. Omega de EBN será igual al factorial de n, que es constante, y por la productoria desde i0 hasta infinito de g sub i elevado a la n sub i entre la productoria de los n sub i factorial. Como ven, aquí no hay temperaturas, aquí no hay energía, no hay volúmenes. O sea, hay que trabajar esta expresión. Hay que trabajar esta expresión. Hay que hacerle ajustes. Por eso es que no es útil. Con esta forma no podemos calcularla. ¿Cómo saber cuántos NI, cuántas partículas hay en cada uno de los niveles de energía? No sabemos. Si supiéramos, lo podríamos calcular con esta ecuación, pero no lo sabemos. Recuerden, en la primera clase decíamos, si calentamos un sistema y le proporcionamos 100 joules de energía, esta energía, ¿cómo va a distribuirse? En las diferentes partículas
y en los diferentes niveles. Cada partícula tiene infinitos niveles de energía. Hay niveles de energía translacional, rotacional, vibracional, electrónico y nuclear. Y cada forma de energía tiene infinitos niveles cuánticos de energía. Entonces, no podemos conocer los N sub I. La degeneración de energía, eso sí, pero los N sub I no. ¿Y cómo se llama esto? Se llama no conocemos la distribución de las partículas en la energía. O, lo que es lo mismo, la distribución de energía en las partículas. No la conocemos. Debemos de trabajar en eso. Además, esta expresión no contiene la temperatura. Y por ejemplo, aquí nos dice el libro, si quisiéramos calcular Cp a partir de la entropía, no podríamos, porque recuerden que Cp se calcula así, la parcial de la entropía respecto a la temperatura a P constante. Eso es igual a Cp sobre T. Y si esta función omega no tiene la temperatura, ¿y cómo podemos calcular Cp? Por eso entonces necesitamos incluir también ahí la temperatura. Hay que trabajar esa expresión. Solo es función omega de los n sub i, lo repito para que... Así que debemos encontrar una expresión matemática que nos dé la distribución de los NI, que nos dé la distribución de las partículas y que contenga la temperatura. Y además que sea la predominante. Miren cuántas cosas debe de cumplir. Que sea la predominante, que contenga la distribución de energía y que contenga la temperatura. Miren qué problema el que resolvió Boltzmann. Veamos cómo se hace esto. Vamos entonces a imponer las condiciones que cumplan con el sistema que se llama microcanónico. Las variables independientes entonces son las n sub i nada más, porque n mayúscula, como les decía, es constante. Sin embargo, las variables independientes, las ni, a pesar de que son independientes, no van porque recuerden que estamos en sistemas cuánticos, en donde hay una distribución discreta, cuantizada de la energía. Y deben entonces cumplir además estas condiciones. Una condición es que la sumatoria de los NI, que esto es igual a N mayúscula, que es el número total de partículas, sea constante. Esto ya es poniendo las condiciones que se llaman restricciones en forma de lenguaje matemático. Y la condición de energía, que la energía es constante, recuerden que cada réplica tiene energía, volumen y número de partículas constante. La energía se define entonces como la sumatoria de los NI, del número de partículas en el nivel I, multiplicado por la energía de cada partícula. Así que debemos de buscar un máximo de una función que contenga estas dos condiciones restrictivas, donde n y b sea constante.
Porque el volumen pues lo fijamos. Volumen fijo, ¿verdad? Con eso no hay problema de fijar el volumen. Esto no es desconocido. En máximos y mínimos, en cálculo diferencial, se conoce perfectamente problemas como este. Y se llama cálculo variacional con restricciones. Y la técnica que se usa son los multiplicadores de Lagrange para obtener un máximo con restricciones. En matemática vieron este tipo de cálculo de máximos y mínimos con restricciones. Les pregunto, ¿o solo vieron máximos y mínimos sin restricciones? Yo sí vi ambos. Ah, vaya, qué bueno. Lástima. Yo les pregunto a los químicos porque todas cosas deben de irse corrigiendo. Que los profesores de matemática se imaginan que en química que los químicos no necesitan matemática, tanta matemática. Y les dan programas para los de economía. Programa de matemática de química es muy bueno, pero enseñan otro. A los químicos, ¿quién les dio matemática 2? Lalique, Delmi, Duarte. Ahí está el problema. Man. Ella no, ya ustedes saben cómo es. Ella no se mete en Honduras así, y que lástima. Pero bueno, aquí van a aprender más o menos a hacerlo. Este método consiste en introducir parámetros arbitrarios que se llaman multiplicadores, y en este caso multiplicadores de Lagrange. Y aquí tengo un error. Por cada condición restrictiva, ¿verdad? Aquí vamos a usar dos parámetros, alfa y beta, para cada una de las condiciones, porque tenemos dos condiciones restrictivas. Entonces vamos a buscar el máximo de la función. Nuestra función es la entropía, por el principio de Boltzmann, S igual a K por lo natural de omega. Esa es nuestra función. Así que vamos a diferenciar la función S y su máximo. El máximo se obtiene con el criterio de la primera derivada, que es igualándolo a 0. Aquí puede demostrarse con cálculo que cuando se iguala a 0, la función o la entropía no es mínimo, sino que es máximo. Pero eso lo dejamos para que ustedes lo hagan. Entonces, y recuerdan de Química Física 1 que la entropía se maximiza, ¿verdad? En los procesos espontáneos tiende a un máximo, no a un mínimo. Así que la variación de entropía es máxima. Así que tenemos aquí, como la variable independiente son los NI, quiere decir que debemos de tomar la parcial de la entropía con respecto a NI y volarla a 0. Y las condiciones restrictivas, ¿verdad? Son con los multiplicadores de Lagrange incluidos, los tenemos aquí. Tomamos las ecuaciones, aquí las he puesto a la par, de las condiciones restrictivas y le agregamos los multiplicadores. Entonces nos quedará para la condición restrictiva de que n es constante, alfa por la sumatoria de 0 hasta infinito de los diferencial de NI, y también los igualamos a 0 para obtener el máximo. Y beta
por la sumatoria de E sub I por el diferencial de N sub I igual a 0. O sea, estos están escritos las condiciones restrictivas en formas diferenciales. Ahora combinamos el máximo de la función con los máximos de las condiciones restrictivas. Déjenme ver. Pero antes de combinarlo, vamos a tomar la parcial. A encontrar el máximo de la función de entropía. O sea, esta que tenemos aquí. Diferencial a la parcial de S con respecto a NI igual a 0. Y la función aquí les pongo a la par. La función es el principio de Boltzmann. Y aquí está indicado la parcial de S con respecto a N1. Vamos a evaluar el primer término porque eso nos permite simplificar la expresión. Indicado entonces quedará así. La parcial con respecto a N1 del principio de Boltzmann. K por lo natural de omega. Aquí la K se puede eliminar porque la variable independiente es N1. O la podemos ir chineando también. Pero aquí se ha eliminado en el proceso. Ahora, como la derivada con respecto a NI, tomamos la derivada con respecto a NI. Esta es la derivada. Aquí está la función. Aquí le estoy señalando la función con respecto a NI. Será entonces, esta función la separamos por propiedades de logaritmo. Log natural de omega, entonces eso será log natural de n factorial por la productoria de g sub i elevado a la n sub i entre la productoria de n sub i factorial. Eso por propiedades de logaritmo quedará escrito de esta manera. Separamos el n factorial de las productorias. Y recordarán que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos. Entonces aquí está en forma de la suma de los logaritmos. Esto es para ver el término G, para el término N1 y G1 también. Y ahora sí, tomamos la derivada. Aquí está indicada. Vamos a tomar la derivada con respecto a N1. Tenemos dos términos. El de log natural de los G sub I, de los G1 elevado a la E1 entre N1 factorial y el otro término del log natural de N mayúscula factorial. Este segundo término no es función de N1, por lo que la parcial con respecto a N1 es 0. Por eso es que ya no aparece. Y la parcial la tenemos entonces aquí. Tenemos la parcial, nos quedará por propiedades de logaritmo, pasa el N1 a multiplicar a lo natural y también aplicamos la propiedad de logaritmo al cociente. Por eso nos queda menos el log natural de N1 factorial. Y ahora sí sacamos la derivada con respecto a N1. Todavía nos falta otro arreglo. Aplicamos la aproximación de Stirling a N1, porque N1 puede ser un número muy grande. ¿Recuerdan? Log natural de N factorial
la aproximación de Stirling, es igual a n por log natural de n más n. Aquí está, ¿eh? Aquí está la aproximación de Stirling. Y ahora, sí, sacamos la parcial con respecto a n1. Con respecto a n1, nos quedará el primer término, la parcial con respecto a n1, de n1 log natural de g1, es log natural de g1. Del último término, que es 1, y aquí será esta parcial da 1, porque es una función de función. Aplicar, digo, la propiedad, la regla de la cadena aquí, da 1, negativo y 1 da 0. Entonces solo nos queda el primer término. Y eso en forma de logaritmo queda escrito así, de esta manera. Como log natural de g sub i entre n sub i. Así que la parcial del primer término, n1 con g1, es el log natural de g1 sobre n1. Y esto se puede generalizar a todos los términos. Y aquí lo tenemos entonces. La parcial de S con respecto a NI es igual a log natural de G sub I sobre NI. Así que sustituimos el resultado en nuestra función que queremos maximizar. ¿Ve? Porque aquí está la parcial en la función. Sustituido entonces nos quedará de esta manera. La sumatoria de I0 a infinito de log natural de G sub I sobre N sub I por el diferencial de N sub I igual a 0. Vamos a la siguiente. Y ahora sí, combinamos las restricciones. Esto tenemos que restar las dos restricciones a esta función. Ahí están restados. Y se le ha sacado factor común diferencial de n sub i. Porque las restricciones tienen el diferencial de n sub i. Ahora resolvemos esta ecuación. Si es 0 esta ecuación, el diferencial de n sub i no puede ser 0, porque ese es el número de partículas que hay en los niveles. Lo que debe ser 0 es lo que está en el corchete. Aquí ve lo que está en el corchete. Así que igualamos a 0 lo que está en el corchete. Y andamos buscando NI, la distribución. Así que lo despejamos. Despejamos NI de esta ecuación y nos quedará así. NI es igual a G sub I por E a la menos alfa menos beta de sub I, y simplificado por ley de exponentes nos quedará así. Elevado a la menos alfa por G sub I por E a la menos beta E sub I. Y noten que hay dos factores aquí. El factor que contiene alfa, que es E a la menos alfa, y es independiente del otro término. Del otro término G sub I y es por E beta E sub I. Entonces debemos saber quiénes son alfa y beta, porque esos son los parámetros que están haciendo que la función sea un máximo. Y además están haciendo que la energía sea constante y que el número de partículas sea constante. Así que debemos evaluar los parámetros alfa y beta. Si definimos el término que está en el corchete como Z mayúscula, no es Z minúscula, es Z mayúscula, entonces podemos escribir
podemos escribir y recordemos que esto tiene una sumatoria. En la sumatoria, aquí habría que poner en la sumatoria de I0 hasta infinito de n sub i, eso es el número de partículas totales. N, por eso es que se ha escrito aquí. N por Z, que se define como G sub i por E a la menos beta E sub i. Aquí está, ¿ve? N igual a Z por E a la menos alfa. De esta expresión podemos despejar alfa. Y alfa es igual, y aplicamos las propiedades del logaritmo, al log natural de Z sobre N. Ya conocemos entonces quién es alfa. Y esta función Z, que hemos definido como la sumatoria de I0 a infinito de G sub i por E a la menos beta E sub i, esta se conoce con el nombre de la función de partición. Esa función de partición depende de la energía de la partícula y de la degenerancia de la energía. Esa es la famosa función de partición, Z. ¿Y qué es la forma que tiene? Es la distribución de energía en las partículas. Esa representa la distribución, no se les olvide, de energía en las partículas. Y todas las expresiones de aquí en adelante de las propiedades termodinámicas van a quedar en función de Z, que es la distribución de energía. Parecida a la distribución, esta es la distribución de energía de Boltzmann, porque es el método de Boltzmann. Estas funciones ustedes ya las vieron en el primer capítulo, y ahí vieron otras funciones de distribución, la de Bose-Einstein, la de Fermi-Dirac, para fermiones y para bosones, que cambian las funciones de distribución. Ahora bien, nos hace falta saber quién es beta, evaluar el parámetro beta. Evaluar el parámetro beta y hacer un cálculo con Z, con la función de partición. También para que vean cómo funciona. Entonces vamos a evaluar el parámetro beta y seguimos usando pues el método de Boltzmann. Tenemos el principio de Boltzmann, S igual a K log natural de omega. Tenemos S en función de omega, pero ahora vamos a aplicarle la aproximación de Stirling a la función S, que está en función de los n sub i. Aplicamos las propiedades del logaritmo para descomponer n de las productorias. Nos queda de esta manera. Y si este es un proceso que no es complicado. Y les sugiero que ustedes lo hagan en su casa. Un poquito largo es, pero no es complicado. Se aplica la aproximación de Stirling al log natural de... Primero se desarma esto con propiedades de logaritmo. Va a quedar así. Log natural de n mayúscula factorial por el log natural de la productoria de G sub i elevado a la n sub i menos el log natural
de n sub i factorial, la productora de n sub i factorial. Luego aplicamos la aproximación de Stirling al log natural de n mayúscula factorial y al log natural de n minúscula factorial. Y luego simplificamos, o sea, cancelamos los términos y después de simplificar vamos a obtener esta expresión que les muestro aquí, donde S es igual a K, factor de n, log natural de n mayúscula. Esta es la aproximación de Stirling, que se ha cancelado el n con el n de aquí, más la sumatoria del n sub i por log natural de g sub i entre n sub i. Ahora vamos a cambiar el log natural de g sub i sobre n sub i. Se puede usar, se puede sustituir si usamos la expresión del máximo que tuvimos anteriormente. Es esta que le he escrito aquí. Log natural de g sub i entre n sub i menos alfa menos beta de sub i igual a 0. Despejamos entonces de esta expresión el log natural de g sub i sobre n sub i y lo sustituimos aquí. Aquí está sustituido. Distribuimos la sumatoria, hacemos el producto n sub i por alfa, n sub i por beta por e sub i, y luego distribuimos la sumatoria en esos términos y nos quedará de esta, o sea, simplificamos y nos queda de esta manera. El n mayúscula resulta de que la sumatoria de n sub i, de i0 hasta infinito, es el número total de partículas, que eso es n. Ahora bien, incluimos aquí entonces el resultado que obtuvimos para alfa. Resultado anterior, que era igual a log natural de z sobre n. Lo vamos a sustituir aquí. Y también usamos la definición de la energía total. Aquí les escribo la ecuación, que es la sumatoria de i hasta infinito de n sub i por e sub i, que aquí está, ¿ve? Sustituimos en lugar de la sumatoria de n sub i por e sub i, e mayúscula. Así que nos quedará de esta manera. Este término, como alfa es igual al log natural de z sobre n por n, al aplicarle las propiedades del logaritmo y simplificarlo con este otro término de aquí, n log natural de n, se convierte, resulta, mejor dicho, en este término que está aquí, n log natural de z. Es una cosa trivial, una álgebra sencilla. Entonces tenemos ahora que S, la entropía, en función del número total de partículas, de la función de partición y del parámetro beta, que todavía no lo hemos llegado a deducir, y de la energía interna, la energía total del sistema. Ya hemos avanzado bastante, porque ya tenemos la entropía en función de parámetros mucho más fáciles de medir, pero todavía nos falta obtener beta, y entonces al obtener beta, esta expresión se vuelve una expresión fácil para calcular, o mejor dicho, en función de parámetros fáciles de medir. Así que despejamos la energía y tomamos la derivada con respecto a la entropía a volumen constante, porque es importante tener presente que la otra propiedad del sistema microcanónico es que el volumen es constante.
Así que a esta ecuación, S igual a K por N lo natural de Z más beta por E, despejamos E de esta expresión, les sugiero que lo hagan ustedes, y toman la derivada de E con respecto a la entropía a volumen constante. Es una derivada sencilla, no es algo del otro mundo. Ese resultado es igual a 1 sobre K por beta. 1 sobre K por beta. Ahora recordamos la ecuación de Gibbs, la primera ecuación de Gibbs, y de ahí podemos tomar la derivada de S respecto de E, de E respecto a S a B constante, y notamos que esa derivada es igual a T. Recuerden, esta es una derivada directa. Dividimos entre ds, ponemos la condición de B constante, como B es constante, se vuelve 0, y este pasa para acá, entonces queda la parcial de E respecto a ds igual a T, temperatura. Así que por analogía, aquí tenemos las mismas parciales, ¿no? La misma parcial de E respecto a S a B constante, que este es igual a 1 entre K por beta, y aquí tenemos la misma parcial que es igual a T. Entonces combinamos, igualamos, y despejamos beta. Entonces beta resulta que es igual a 1 sobre KT. Este es el famoso término que aparece en muchas ecuaciones, en química física y en física. 1 sobre KT. Ese es el parámetro, ahora sabemos de dónde viene, que es un multiplicador de Lagrange para hacer máxima la función de entropía. Siempre aparece este término. La ecuación de Arrhenius lo tiene para calcular, la constante de velocidad en función de otras temperaturas y muchas otras ecuaciones. Porque de aquí resulta del parámetro beta restrictivo. Y ahora lo importante es que si lo sustituimos entonces en nuestra ecuación, los dos parámetros, ahora incluimos los dos parámetros, los dos multiplicadores, entonces obtenemos la distribución de Boltzmann para nuestro sistema de partículas que son independientes y discernibles. N sub i entonces será igual a N por G sub i por E a la menos beta, pero beta. Esta ecuación es la que obtuvimos anteriormente. Voy a regresar para que recuerden dónde está esa N sub i. Aquí está, ¿ve? N sub i es el número de partículas en los niveles de energía I. ¿Y qué es eso? La distribución de partículas sobre la energía, que es lo mismo, la distribución de energía sobre las partículas. Recordemos las primeras clases. La estrategia de Boltzmann fue distribuir las partículas sobre la energía para poder saber cómo se distribuye la energía sobre las partículas. Así que ahí tenemos la distribución de energía de Boltzmann en función, miren, de Z. Z es la función de partición. Entonces con esto podemos nosotros y nos queda, bueno, en función la distribución de partículas, de la temperatura, de la energía de una partícula y de la degenerancia.
de la generancia de energía. Aquí podemos sumar para las n partículas. Aquí tenemos, si el n sub i, estamos hablando de partículas individuales. Para el total de partículas n mayúscula, tendríamos entonces que sumar todos los n sub i. Y esa suma de n sub i se convierte en en el número total de partículas. Pero la función de partición, esto es bien importante, no se les olvide. La función de partición, si lo ven, está en función de la energía de una partícula. Quiere decir que esa función de partición es para una partícula. Una partícula. Para el mol de partículas, o sea, para n mayúscula, esa función de partición es la sumatoria de las funciones de partición, mejor dicho, la productoria de las funciones de partición de las partículas individuales. Así que para el mol de partículas, la función de partición es z elevado a la n. Para el mol de partículas. Pero la clave está en calcular la función de partición para una partícula. Luego eso se eleva a la n y se calculan el resto de partículas. Veamos un ejemplo. Cómo calcular la energía total de un mol de partículas con mecánica estadística. Con la entropía calculada, con la expresión anterior, podemos calcular las demás funciones como ya hemos explicado. Pero aquí vamos ahora a calcular la energía total. Como les decía, es otra manera. Yo no quiero calcular la entropía, sino que quiero calcular la energía total, y a partir de la energía total y con las transformadas de Lagrange, calcular el resto de propiedades termodinámicas. Entonces, este es un ejemplo de cómo se obtiene la energía total. Aquí está deducida la expresión mecanoestadística de la energía total de un sistema. Entonces, a la distribución de partículas, que es la distribución de Boltzmann, le aplicamos entonces las sumatorias y lo multiplicamos por E sub i. ¿Por qué? Porque la sumatoria de n sub i por E sub i es la energía total. ¿Ve? Hemos aplicado sumatoria y hemos multiplicado por E sub i ambos lados de la distribución de partículas o de energía. ¿No? Es de partículas, pero se le llama distribución de energía, ¿verdad? Porque ya les he explicado, distribución de energía sobre las partículas es equivalente a la distribución de partículas sobre la energía. Así que se le dice distribución de energía, a pesar que es la distribución de partículas sobre la energía. Entonces aquí tenemos, ¿ve? Aplicamos la sumatoria a los dos lados de la ecuación. ¿De cuál ecuación? Para que no se me pierda. De la ecuación de distribución esta, ¿ve? De los n sub i. Aquí vamos a aplicar la sumatoria y a multiplicarla por E sub i. Entonces sustituimos ahora la sumatoria de n sub i por E sub i por E total, y aquí tenemos que hacer unos arreglos. Si
si de z despejamos z y tomamos la parcial de z respecto a t, nos quedará así la derivada, la parcial de z respecto a t. 1 entre k por t cuadrado, porque es derivada con respecto a t. Beta, ahí está la temperatura. Recuerden que beta es igual a 1 sobre kt. Entonces de ahí sale esto. Y combinamos entonces, porque aquí están las expresiones, ¿ven? Sumatoria de E sub I por G sub I por E a la menos beta E sub I. Aquí está, ¿ven? Sumatoria de G sub I, ¿ven? Entonces quiere decir, y esto es igual a la parcial de z respecto a t constante, lo sustituimos. Así que nos queda que E es igual a nk por t cuadrado entre z por la parcial de z respecto a t, a b y n constante. Lo simplificamos aún más. Así que nos queda, porque como aquí hay un z, podemos escribir como la parcial de lo natural, porque la derivada de lo natural es 1 sobre z. Así que aquí tenemos la expresión de la energía en función de la función de partición y de la temperatura y el número de partículas. E es igual entonces a nk por t cuadrado por la parcial de lo natural de z sobre la temperatura. Así que si conocemos la función de partición para una partícula o para el mol de partícula que es z elevado a la n mayúscula, podemos calcular su energía con esta ecuación. Y así, con la función de partición de Boltzmann, podemos calcular todas las propiedades. Energía interna, la entropía que ya vimos, la energía libre de Gibbs, la energía libre de Helmholtz, todas. Miren qué chivo. Esto es física teórica. No hay que hacer experimentos. Miren, no hay que hacer experimentos para calcular la energía total de un mol de partícula. En mecánica cuántica calculábamos la energía de una partícula. Y estaba chivo. Pero ¿qué hacemos con la energía de una sola partícula? Si en la realidad lo que tenemos es moles de partículas, cantidades enormes de partículas. Y ahora, con la mecánica estadística y la mecánica cuántica, ahora podemos calcular la energía total y todas las 10 propiedades termodinámicas y otras muchas más propiedades químicas, físicas, de moles de partículas, sin hacer experimentos. ¿Ve? Física teórica. Aquí hay algunas. La entropía, que acabamos de obtenerla. Esto en función de beta, pero inmediatamente se cambia esto, que beta es igual a 1 sobre kt. Esto quedará E entre kt. Energía interna, que acabamos de obtener. Bueno, la entalpía se define de esta manera. Si ya tenemos E, que es esta, pues la sustituimos ahí y ya tenemos la entalpía. Y la variación de entalpía, pues diferenciamos la función. La de Helmholtz es igual a menos nk por t, lo natural de z. La de Gibbs, al tener la entalpía y la entropía, la sustituimos aquí y obtenemos. Entonces, potencial químico, que es otra de los términos de las ecuaciones de Gibbs, que lo vimos el otro día, también ahí está, en función de z. La presión es la parcial de F respecto a B, a T y N constante, y de la expresión de F que está aquí, podemos obtener la presión directamente. Estos son unos ejemplos, pero así se calculan todas las demás.
Ahora bien, hasta aquí llega el capítulo 4. Aquí tienen ya cómo obtener las ecuaciones termodinámicas con mecánica estadística y poder calcularlas, obviamente. El siguiente capítulo, que ese ya no lo vamos a ver, pero les voy a contar, trata de construir la función de partición para sistemas cuánticos. Ahí usamos las energías. Vamos a ver la función de partición, la expresión de la función de partición para que me entiendan mejor. Donde se las puse por primera vez, aquí está. Función de partición. Beta ahora sabemos que es 1 sobre kt, así que esto se vuelve e elevado a la menos SUI entre kt. Esa es la expresión completa de la función de partición. Entonces, como ven, esta función de partición está en función de la energía de una partícula. Esa E minúscula representa la energía de una partícula. Esas variables las definimos en las primeras clases. Entonces, si quisiéramos conocer la función, la forma matemática de la función de partición para una partícula libre, un electrón o un fotón o un átomo o una molécula que se mueve libremente, ya ustedes saben, ya lo han visto en cuántica, partícula libre que está bajo el efecto de ninguna fuerza, mejor dicho, de ningún campo, libre. Entonces aquí tendríamos que sustituir G sub I y E sub I. Quizás lo voy a escribir para que les quede más claro. Aquí arriba que tengo más espacio. Z entonces será para una partícula libre igual a la sumatoria, no le voy a escribir de I0 hasta infinito, G sub I. ¿Hay degenerancia en la energía en una partícula libre? No. Entonces vale 1. 1, no hay degenerancia. Así que nos escribimos G sub I, que vale 1, por E elevado a la menos la energía de esa partícula. Esta me salió entre KT. Esa E no es E mayúscula. Es esa E, pero no me salió bien. Entre KT. Pero la energía de esa partícula, ya sabemos cuál es la expresión. La energía de una partícula libre de energía cuántica. ¿Quién se recuerda cuál es la energía cuántica de una partícula libre? Entonces, aquí. Ajá. Creo que era H al cuadrado entre 8m por L por el número. No. No, esa es la partícula No, esa era de una caja, ¿verdad? en una caja, sí. La partícula en una caja. La de la partícula libre era la función E elevado a la menos I por M, y aquí hay un parámetro beta que es raíz cuadrada de 2E entre H bar entre 2 MH barra. Así ve.
Entonces, al sustituir la expresión de energía cuántica para el sistema en Z, obtenemos Z. Z es un número. Ya entonces sustituimos el parámetro beta aquí por lo que les acabo de decir. No es energía, no es raíz cuadrada de h cuadrado sobre 2m, algo así es. Entonces, esos valores están en función de la masa. Entonces ya sustituimos la masa y ya podemos evaluar. Y sabemos la temperatura del sistema, ya podemos evaluar. Esta sumatoria se convierte en un integral. Así que integramos y evaluamos y aquí nos va a dar un número, Z es un número, porque es una distribución de partículas que hay en el nivel de energía. Es un número. Y ya con este número vamos a calcular todas las propiedades termodinámicas. Si Z fuera, si el sistema fuera la partícula en una caja, creo que lo van a entender. Otro ejemplo. Si fuera la partícula en una caja, hay degenerancia en la energía, en la partícula en una caja. En un pozo de potencial, ¿no? Veamos la expresión, recordémonos de la expresión de energía cuántica de la partícula en una caja. La partícula en una caja es un pozo de potencial. Es un pozo de potencial. Si es tridimensional, esa energía depende de los números cuánticos nx, ny y nz, del cuadrado de los números cuánticos eso. Entonces sí hay degenerancia. Sí hay degenerancia. Porque hay tres formas, tres números cuánticos. Pero eso es en una caja tridimensional, ¿no? Sí, por eso dije, una caja tridimensional. Hay degenerancia. Ahora, en una caja un pozo unidimensional, ahí la degenerancia es 1, no hay. Entonces, vamos a suponer que no es uni, sino que tridimensional. Y vamos a poner la degenerancia. Hay que evaluar la degenerancia. La degenerancia viene dada que es un número. 2 por los ni, más 1. 2 por el número cuántico más 1. Pero eso es lo de menos. Luego la energía. Ahí sí, menos elevado, E elevado a la menos, la energía de esa partícula. Ahí sí que es h cuadrado entre 2m vamos a poner el L así, 2L cuadrado, y aquí vienen dos números cuánticos, nx al cuadrado más ny al cuadrado más nz al cuadrado entre kt. Entonces, evaluamos. Hay que saber entonces Z, en qué lugar está esa partícula. Porque vamos a calcular Z para una partícula. Hay que saber cuánto vale nx, ny y nz. Al conocer la ubicación por los números cuánticos, evaluamos todo este término, evaluamos la degenerancia con la expresión que les acabo de decir, y ya tenemos Z, un número. Y con ese número vamos a calcular todas las propiedades de esa partícula en ese sistema cuántico. Y así, si es una
vibración, una partícula que vibra, pues será la energía vibracional, que es B más 1/2 por H nu. Si es rotacional, pues usamos la energía rotacional, que es 2I por J, factor de J más 1, de J es el número cuántico rotacional, y chivo. Pero ahí estamos calculando las funciones de partición para casos particulares de energía. Pero en nuestro sistema de un mol de partícula, todos están presentes. Todas las formas de energía están presentes. Hay energía translacional, rotacional, vibracional, electrónica y nuclear. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí tengo más espacio. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcular la Z total. ¿Y cuál será la Z total? La multiplicación de las zetas individuales de las diferentes formas de energía. La Z translacional, que es la que acabo de calcular para la partícula en una caja, más no es más, es por, a mí se me, más por la Z rotacional, por la Z vibracional, por la Z electrónica, por la Z nuclear. Y todas estas están también elevadas a la N mayúscula. Así ve. Y esta entonces es la que debe, es esta que está aquí, ve. La Z total es esta que está aquí. Y en la ecuación de la entropía o en las ecuaciones estas que les mostré aquí, ve. Esa Z es la Z total para calcular la entropía total del mol de sistema, del mol de partícula. ¿Ve? Entonces, ¿por qué ya no podemos seguir en el capítulo 5? Porque para calcular la Z rotacional hay que conocer de geometría molecular. Porque hay diferentes, y también la vibracional, para estas dos. Esto nos detiene. La Z electrónica, como la energía en termodinámica, la energía electrónica está fuera, y la energía nuclear también, porque son muy grandes, y esta es muy pequeña, la translacional, pero aún se toma en cuenta. Estas tres formas de energía son las que usamos en termodinámica. Y recuerdan que esta es la energía interna, translacional, rotacional y vibracional. Entonces al menos necesitamos calcular estas tres. Y la translacional es tan pequeña que casi no tiene contribución a la energía térmica. Ya no podemos seguir. Necesitamos calcular la rotacional y la vibracional. Por ahí en Levi, ustedes en Química Física 1, por ahí vieron cómo se calcula. Yo les he dejado que la lean, no que lo manejemos. CP y CB para moléculas diatómicas, y luego para moléculas poliatómicas. Ahí están los modos de vibración y los modos de rotación. En cuántica hicimos los cálculos, que son 6n-1 y 5n-1, ¿verdad? Todo eso tiene que ver. Pero ahí está el caminito, miren. Queremos medir, calcular energía total, pues debemos de construir la Z translacional elevado a la n para el n total de partículas,
la Z rotacional, le elevamos a la N la expresión, y la Z vibracional. Hacemos el producto de ellas, simplificamos, evaluamos y ya tenemos ese número que viene para acá. Pareciera que y así son, que las expresiones son grandes cuando se multiplican las Z. Pero resulta que se van simplificando y quedan expresiones reducidas, fáciles de evaluar. Fáciles de evaluar. Ese es el caminito. Y con eso se puede calcular lo que sea, lo que sea. Si algunos están interesados, yo les puedo escanear el capítulo 5 y se los envío y ustedes se lo pueden leer en vacaciones. A ver cómo funciona, cómo se calculan. El capítulo 6 ya son cálculos específicos de algunas variables ya no tan sencillas como las 10 termodinámicas, sino que variables, por ejemplo, la constante de equilibrio de un sistema químico, la constante de velocidad de una reacción química, etcétera, así. Y aquí terminamos. Si tienen preguntas, entonces es el momento de que me las hagan. O algún comentario. Todas esas deducciones que yo les he dicho que ustedes las terminen, les sugiero que las hagan, porque para que ejerciten y su cerebro las aprenda. Son pasos sencillos de álgebra, de cálculo, que no necesitan, o sea, que ustedes lo conocen, lo saben hacer. Bueno, no hay preguntas, no hay comentarios. Entonces recuerden que hemos quedado con el examen parcial para el día 8. Ya inmediatamente les voy a mandar los documentos de esta clase, el capítulo 4, para que tengan todo el material listo y empiecen a resolver los problemas del final del capítulo. No son problemas complicados, sino que son problemas de esto que hemos visto hoy. Va, entonces terminamos. Cuídense y nos seguimos. Ya no vamos a tener clase, ¿verdad? Es la última clase. Espero yo calificarles. Yo estoy pendiente con su examen, que me han tenido súper ocupado, pero mañana espero sentarme a calificar y va a hacer sus exámenes también. Bueno, entonces se cuidan, pasen feliz tarde y cualquier consulta pues ya saben cómo localizarme. Feliz tarde, Máster. Gracias, igual. Feliz tarde, Máster. Gracias, Kiki. Gracias, igual, Máster. Feliz tarde. Feliz tarde.